Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchas gracias por entrar a este video. Si te llamó la atención el título y te interesó lo que está ahí escrito, te invito a que te quedes hasta el final del video para que entiendas la profundidad del mensaje que hoy quiero compartir contigo y que pueda ser de bendición y de aprendizaje para tu vida. Quiero contarte que nosotros somos comunidad Creci, somos una comunidad que se centra en el crecimiento en las tres dimensiones del ser y a través de estos mensajes queremos compartir contigo temáticas que te ayuden en tu crecimiento tanto espiritual como a nivel personal. Entonces espero que realmente sea algo que te ayude en tu vida y te pueda servir para crecer en las diferentes dimensiones. Sin más, para que comencemos, hagamos ahí una pequeña oración y podamos dar inicio al mensaje. Digámosle: amado Dios, gracias por este espacio que nos has permitido tener, porque podemos, Señor, aprender sobre cosas de nuestra persona, Señor, sobre cosas de Espíritu Santo que tú nos quieres enseñar y que quieres que tengamos en cuenta en nuestra vida, Señor, que empecemos a hacer pequeños cambios para que podamos tener una vida mucho más plena. Permite que nuestro corazón y nuestros oídos estén atentos a este mensaje, que podamos comprender lo que tú hoy nos quieres enseñar. Te pedimos que nos acompañes en este día y que cada cosa que tengamos que hacer la podamos realizar según la tenemos planeada. Amén y amén. Bueno, familia, hoy quiero compartir un mensaje contigo sobre aprender a perdonar. Cuando nosotros a veces hemos tenido situaciones en las cuales en ocasiones sentimos que alguien nos ha hecho daño y como que la situación es de pronto tan mala o nos ha herido y nos ha lastimado tanto que sentimos que no podemos dejarla atrás, que de pronto es muy difícil olvidarla, que como que uno vive cualquier otra cosa y todo me recuerda a eso, como dicen por ahí. Y como que entre más pasa el tiempo, como que dentro de nosotros empiezan a cargar todas esas emociones negativas que hacen que uno recuerde de pronto la situación aún más negativa de lo que fue. De pronto si lo que pasó fue de pronto muy mínimo, con el pasar del tiempo lo empezamos a recordar de pronto un poco más grande, con mucho más dolor y mucha más carga. Y pensando alrededor de todo esto, construí este tema para aprender a perdonar. Cuando alguien nos hace daño, es como si a nosotros nos mordiera una serpiente. Como si una vez que viene esa serpiente, nos muerde, nos dejó ahí la mordedura pues se tiene que curar esa herida, ¿verdad? Y esa curación puede ser un proceso largo y difícil, pero al final, como cualquier otra herida, pues se va a curar, ¿verdad? Se va a cerrar finalmente. El problema está cuando esa serpiente es venenosa, ¿verdad? Y aunque nos mordió y se fue y nos dejó ese veneno ahí adentro, pues curarla va a ser mucho más complicada porque o ese veneno que queda adentro impide que la herida se cierre del todo y que sane completamente. Si no hacemos todo un proceso especial, ¿verdad? Para sacarnos ese veneno de adentro y empezar a sanar esa herida, a curarla, pues hasta que finalmente logre sanar. Entonces, el veneno es mucho más común en nosotros cuando nos referimos a esas situaciones en las cuales alguien nos hizo daño, nos lastimó, nos sentimos heridos y aparece en nosotros ese tal deseo de venganza. No sé si de pronto usted lo ha llegado a sentir. Es ese veneno que les estoy comentando en el ejemplo de la serpiente. Y puede estar actuando durante muchos, muchos años, ¿verdad? Y por eso hace que esa herida no se cierre. Por eso se hace tan difícil olvidar esa situación o que esas emociones alrededor de esa situación se olviden con facilidad. Y el dolor no cesa durante todo un tiempo, ¿verdad? Y lo más terrible es que eh, cuando aparecen esas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Y hay ese veneno en nosotros, ese deseo de venganza, y hay todas esas emociones negativas alrededor de eso, nuestra vida empieza a perder alegría, empieza a perder energía, nos empieza a parecer todo muy amargo, ¿verdad? Todo muy negativo. Y nos quedamos de alguna forma atados a el hecho de esa mordedura, ¿verdad? Al hecho de esa situación negativa que vivimos y
La serpiente entonces se transforma en el centro de nuestra vida, ¿verdad? No podemos dejar ir de pronto esa serpiente que nos vino y nos mordió. No podemos dejar atrás esa situación negativa que llegó a nuestra vida, o esa persona que vino y nos hizo daño, o esa situación que nos lastimó tanto, ¿verdad? No la podemos dejar a un lado y se convierte en algo que repetimos una y otra y otra y otra vez en nuestra vida, y no podemos despegarnos de eso. Cuando nosotros a veces estamos por ahí haciendo cualquier otra cosa y de repente como que pum, aparece esa situación muy particular en nuestra vida que nos marcó, que nos hirió, que nos lastimó, y como que viene ese recuerdo en nuestra mente de manera automática, como muy de pronto inconsciente. Asimismo, es ese, o está conectado con ese sentimiento de querer venganza, o de querer de pronto que algo suceda porque yo me siento mal, porque eso a mí me hirió, me lastimó y se está convirtiendo en el centro de mi vida. Todas las personas en algún momento herimos a otras, ya sea de manera pequeña o ya sea de una gran forma, y también fuimos lastimados por otros, por personas que de pronto amamos mucho, que son nuestros familiares, amigos, pareja, o inclusive en algún momento una persona que nosotros no conocíamos y con alguna palabra logró lastimarnos, ¿verdad? Pero seguimos creyendo que el enemigo está fuera, cuando en realidad el verdadero enemigo o el verdadero villano de esas situaciones está dentro, y es de pronto ese odio que aparece en nosotros en esas situaciones. Y es que cuando aparecen de pronto esas situaciones que nos lastiman, que nos hacen daño, o que en su momento nos traicionaron o nos hirieron, siempre ponemos la responsabilidad afuera, ¿verdad? De nosotros. Es que él, lo que hizo él, es que esta persona hizo aquello y eso a mí me lastimó y me dio mucho y me dolió, ¿verdad? Pero nunca nos ponemos a ver más allá de yo cómo me siento al respecto, y si realmente soy yo la que carga con esa emoción negativa o ese odio tan grande, que al fin y al cabo es lo que nos ata a eso que nos daña, y lo que no nos deja vivir en paz y tener salud en nuestra vida. Porque claramente nosotros tenemos el control de ciertas cosas. Yo tengo el control de lo que yo digo, de lo que yo pienso, de lo que yo hago, ¿verdad? Pero yo no tengo el control de lo que otra persona piensa, la otra persona hace o la otra persona quiere decir. Y tenemos que tener muy claro que si yo quiero asumir la responsabilidad de una situación a la otra persona, yo no puedo pretender que esa persona cambie eso y decirles que tú tienes la culpa porque tú lo hiciste de esta forma, pero yo no puedo cambiar eso porque la otra persona tiene que verlo así, ¿verdad? Pero si yo empiezo a hacer una introspección y yo digo, pero yo soy la que me estoy sintiendo de esta forma, y a pesar de que yo esa situación ya no la puedo cambiar, me sigue haciendo sentir de esta forma, entonces yo puedo decir, no más, no me voy a sentir más de esta forma, no le voy a dar tanto poder a este sentimiento, a esta situación de pronto que me está dañando mi vida o me está dañando los momentos felices, para que siga teniendo ese mismo poder. Entonces hay que entender que cuando aparecen esas situaciones que de pronto nos dañan o nos lastiman, tenemos que mirar qué rol nosotros estamos jugando allí. Y es por eso que quiero hablarles del perdón, porque es clave sobre todo esto. Y lo que sucede es que a veces las personas pensamos o queremos evadir el perdón, ¿verdad? Porque el perdón implica mirar hacia adentro, hacia nuestras heridas, mirar todo eso que nos dañó, y eso duele. Eso realmente es un poco maluco, porque tenemos que ponernos a recordar lo que pasó, lo que esa persona nos dijo, lo que vivimos, lo que experimentamos, ¿verdad? Y queremos evitarlo a toda costa. Y es mucho más fácil agarrar todo ese enojo, ¿verdad? Y canalizarlo, enfocándolo a modo de rabia, a modo de venganza, de odio, ¿verdad? Absoluto hacia la otra persona o la persona que nos dañó, que nos hirió. Y es por eso que quiero hablarles del perdón, porque perdonar puede ser lo único que nos libere a nosotros para seguir adelante y dejar de arrastrar con nosotros esa mochila tan pesada de situaciones en las que de pronto nos han herido o nos han lastimado, y
seguimos recordando hasta hoy día. De pronto han pasado muchos años y seguimos con eso en nuestro corazón. Es mucho más fácil entonces, eh, eh, cuando nosotros sentimos que alguien nos hiere o nos hace daño, podemos aferrarnos a ese enojo, ¿verdad? Es mucho más fácil aferrarnos a ese enojo, a ese rencor o a esa idea de venganza, ¿verdad? O elegir, perdonar a esa persona y seguir adelante. Es mucho más fácil quedarnos de pronto con esas emociones todas negativas porque de esa forma estamos diciendo que la otra persona tiene la responsabilidad y que por ende esa persona es la que tiene que venir a nosotros a pedirnos perdón. Pero esto no va a pasar. Y cuando yo les hablo de perdón, no les hablo de ese tipo de perdón, sino de yo cómo puedo elegir el perdón hacia mí misma, hacia mi persona, hacia las demás personas y poder seguir adelante, independientemente de lo que la otra persona quiera o no hacer. Recordemos lo que les comentaba antes, lo que yo tengo el control y lo que no tengo el control. Pero entonces, ¿qué es eso y qué no es eso del perdón? El perdón puede significar cosas diferentes para diferentes personas, ¿verdad? Pero generalmente implica una decisión que es voluntaria, es consciente de dejar atrás eso que a nosotros nos duele, que nos trae rencor, ¿verdad? A pesar de que haber vivido eso nos dolió tanto, nosotros decidimos que eso no va a seguir influenciando nuestra vida y optamos por perdonar. Eso es el perdón. Es un proceso que claramente no es algo que tú vas y haces y dices, como yo te perdono y por arte de magia, ¿verdad? Nos sentimos mejor y algo sucede en nuestro interior y todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? No, claramente no es así. El perdón requiere tiempo, requiere reconocer eso que nos ha pasado y por supuesto tomar esa decisión consciente de ir y hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ende es todo un proceso, es algo que requiere tiempo, es algo que realmente tú tienes que haber analizado y haber sido consciente de la situación para decidir que tú vas a perdonar eso. Mientras tanto, va a ser muy difícil que tú digas, sí, yo voy a perdonar esto que pasó y a seguir adelante. Si nosotros recordamos las cosas con el mismo dolor y con las mismas emociones como si hubiera pasado en ese mismo momento, créeme que ahí no hay un verdadero perdón. El perdón entonces no es un acto para el otro. Es decir, perdonar no tiene que ver con el otro, tiene que ver con nosotros. Es decir, tiene que ver contigo mismo, con lo que a ti te dolió, con lo que a ti te afectó y te hirió y no al otro. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a veces pensamos que el perdón es lo que el otro hizo, ¿verdad? Porque es que este dijo eso y es que él tiene que venir a pedirme perdón a mí y es que el otro, ¿verdad? Y todas las personas que de pronto tienen la culpa alrededor de esa situación, ¿verdad? Y nos olvidamos que tenemos que centrarnos en lo que pasa con nosotros, en lo que a nosotros nos duele, por qué nos dolió, por qué nos afectó, en qué momento fue que eso nos hirió tanto y nos lastimó, para poder entrar a decir que hay un perdón. El perdón entonces no se ve como te perdono por esta infidelidad, pero entonces tenés que decirme dónde estás, con quién estás, qué vas a hacer, a qué hora salís, a qué hora volvés, porque si no, entonces no hay una confianza en vos. Eso no es el perdón. ¿Por qué? Porque allí estamos responsabilizando al otro, no estamos sintiendo que realmente podemos dejar esa situación atrás, sino que siempre voy a estar recordando eso que pasó y no voy a tener la confianza suficiente para dejar eso a un lado. El perdón no implica hacerme cargo de lo que el otro va a hacer. El perdón implica hacerme cargo de lo que yo voy a trabajar en mí. Por ejemplo, la necesidad de reprochar una y otra vez lo mismo a las personas. Si yo necesito que la otra persona me esté informando muchas cosas para yo sentirme tranquila, ahí no hay un verdadero perdón de una situación, sino que estoy necesitando que la otra persona me dé a mí algo para yo sentirme bien. Pero si yo digo, yo perdono esto y voy a trabajar, ¿por qué me siento de pronto tan insegura en esto? ¿Qué fue lo que pasó conmigo para que esto no me haga sentir bien?
pues voy a ver y voy a de pronto abrir una ventana de muchas otras cosas que de pronto no conocía de mí y que necesito trabajar. Entonces, allí es donde entra el perdón, cuando yo entiendo que implica hacerme cargo de lo que yo necesito trabajar. Por ejemplo, si una situación pasó, ¿verdad? Y a mí me molestó lo que pasó, eh, y 4 años después con esa misma persona de pronto yo estoy discutiendo y saco a relucir eso que a mí de pronto me molestó, me lastimó, me hirió, y lo saco de nuevo, de pronto 4 años después, ¿verdad? Eh, y supuestamente eso se habló, se pidieron disculpas, se perdonó, ¿verdad? Pero allí yo vuelvo y lo saco, ahí no hay un perdón verdadero, no hay un perdón que realmente sea significativo, porque estoy recordando eso y lo estoy volviendo a sacar como si no se hubiera trabajado, como si no se hubiera perdonado. Entonces, perdonar puede ser un trabajo que es complejo, puede ser difícil, porque requiere tener la capacidad de nosotros, ¿verdad?, de convivir con un recuerdo que duele sin dejar salir de nosotros palabras o frases crueles que puedan herir a la otra persona, que vayan hacia la otra persona que hizo o dejó de hacer aquellas cosas, ¿verdad? Y muchas veces dejamos de hacer eso. Nosotros hacemos supuestamente el ejercicio de perdonar, pero aparecen en nosotros esas palabras o esas frases que lastiman al otro, ¿verdad? Con la intención realmente de que el otro se sienta mal por algo que pasó hace mucho tiempo, con algo que supuestamente ya se perdonó. Y allí es donde quiero que ustedes vuelvan a lo que les contaba inicialmente, a ese veneno que queda cuando nos muerde una serpiente que es venenosa. Y es ese deseo de que la otra persona se sienta mal por eso que pasó, de que entienda de pronto un poco cómo yo me sentí por medio de mis palabras. Entonces yo recuerdo eso y de pronto las digo bien crueles o bien feas para que la otra persona le duelan, ¿verdad? Allí está ese veneno, ese deseo de venganza, ese odio, y allí no hay un verdadero perdón. Pero entonces, ¿qué es eso de perdonar? Entonces, perdonar es dejar de culpar repetidamente a la otra persona de lo culpable que fue. Perdonar implica sanar, implica que dentro de nosotros, realmente dentro de nosotros, dejar a un lado lo que la otra persona hizo y ser capaces de dejar cicatrizar esa herida que tanto nos duele, para poder seguir adelante, ¿verdad? Y elegir seguir con esta persona o no, seguir dejando que esta persona esté o haga parte de nuestra vida o no, pero implica dejar a un lado eso que nos lastimó, ¿verdad? Porque cuando realmente se sana, cuando tú tienes una herida en tu brazo, cuando realmente sana, por más que tú le toques o la hundas y todo eso, ella no va a doler. Pero si tú tienes una herida abierta y, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos cortado en el dedo y tenemos que lavar platos, tenemos que cocinar y la herida se moja y vuelve como que a abrirse y duele, incomoda, ¿verdad? Así mismo, pero cuando una herida ya ha cerrado, por más que nosotros sigamos manejando y sigamos lavando cosas y mojándonos, pues esa herida no va a doler porque ya ha cerrado. Así mismo es el perdón con todas las situaciones de nuestra vida. Perdonar no implica entonces olvidar lo que pasó, pero sí dejar ir poco a poco, de sentir ese rencor y ese deseo de venganza hacia la otra persona. Eso implica perdonar. Entonces, para sintetizar un poco y nos quede un poco más claro, perdonar entonces no tiene nada que ver con el olvido. Es decidir si lo que pasó fue malo o bueno, ¿verdad? No implica decir si, es que eso fue, lo que ella hizo fue malo, o que ya venga y me pida perdón es bueno. No. Ni tampoco implica rebajarnos o renunciar a nuestra dignidad para poder realmente hacer el ejercicio de perdonar. No. Perdonar entonces implica asumir que las cosas pasaron de esa manera, que nada de lo que pasó realmente se puede cambiar porque ya fue. Entender que es un proceso y que hay una decisión que es consciente y voluntaria que tenemos que hacer para realmente tener ese perdón en nuestra vida. E implica un trabajo, ¿verdad? Interno, profundo, a nivel personal, de ir quitando esas capas poco a poco de pronto de enojo, de rabia, de frustración, ¿verdad? Que nos dañan a nosotros, ir quitándole poco a poco esa intensidad, de ese bloqueo, ¿verdad? Que de pronto a veces
nos viene a nosotros de recordar esa situación o de querer lastimar al otro, ¿verdad? Y empezar a dejar de odiar esas situaciones o esos sentimientos negativos que a veces vienen a nuestra vida y empezar a hacer ese ejercicio. Eso es perdonar. Pero ¿qué pasa entonces cuando no somos capaces de perdonar? ¿O cómo podemos de pronto darnos cuenta de que realmente hemos perdonado sanamente? Y es que tenemos que entender que cuando somos heridos por alguien, siempre vienen a nosotros esos sentimientos de enojo, de tristeza, de confusión, ¿verdad? Porque no entendemos por qué alguien en quien confiamos o que amamos, que nos quiere supuestamente, de pronto nos hace esas situaciones que nos hieren, nos lastiman tanto. Cuando de pronto nosotros sentimos que hemos dado muchas cosas hacia esa otra persona. Pero si piensas todo el tiempo en esos sucesos o en esas situaciones que nos hirieron, va a aparecer en nosotros ese rencor, esos deseos de venganza, esa hostilidad, ¿verdad? Y empieza a enraizarse en nuestro corazón. Y si permitimos que esos sentimientos negativos sustituyan los positivos, terminamos viviendo cosas que no queremos vivir, porque nuestro corazón empieza a dañarse, porque hemos guardado mucho rencor, mucha hostilidad, muchas cosas malas dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos que no hemos perdonado realmente? Porque al recordar esas situaciones, sentimos ese rencor, sentimos ese enojo, esas cosas, esos sentimientos negativos. Y tal vez están trayendo a nuestra vida enojo, amargura frente a una relación, por ejemplo, o aparece esa infelicidad cuando vivimos ciertas nuevas experiencias. De pronto nos enfocamos tanto en las malas experiencias que nos olvidamos de disfrutar el presente. O nos deprimimos, nos sentimos ansiosos por todas esas situaciones que nos han herido. Sentimos que nuestra vida no tiene un propósito, que de pronto se siente en conflicto con lo que realmente nosotros creemos. Y podemos llegar a perder esas relaciones importantes en nuestra vida por tener esos sentimientos tan arraigados en nuestro corazón. Entonces no es entender lo que pasó, sino lo que pasa conmigo. No es entender lo que pasa con el otro, sino lo que pasa conmigo, para que yo realmente pueda trabajar la situación y lo que a mí me pasa y lo que a mí me sucede y lo que yo siento. No podemos perdonar y entonces seguir culpando a la otra persona y seguir esperando que la otra persona haga las modificaciones, sino que perdonar realmente tiene que ver con lo que a nosotros nos causa el efecto que dejó en nosotros, de pronto en nuestras creencias, en nuestro carácter, en la forma como nosotros somos y en la forma como nos relacionamos con los demás, y empezar a hacer ese ejercicio. Tenemos que mirar bien adentro de nuestro corazón, ver cuáles son las cosas en las cuales de pronto sigue afectándonos esa situación, por qué nos sentimos así, de pronto por qué sigo yo recordando esa misma situación una y otra vez en mi vida, por qué de pronto la siento así. Perdonar no tiene de pronto una receta o un checklist para yo hacer como esto es lo que tengo que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, para yo realmente hacer el ejercicio de perdonar. No. Cuando yo quiero perdonar algo, cuando yo aprendo a perdonar realmente, lo que tengo que hacerme es preguntarme qué es lo que pasa conmigo y para qué quiero perdonar a esa otra persona o a esa situación. Cuando nos hacemos esta pregunta podemos encontrar razones que son equivocadas, ¿verdad? Que de pronto queremos perdonar esa situación para que sentirnos mejor en este mundo, sentir que somos buenas personas, o tener ese falso sentimiento de que como yo perdono más, o sea, yo realmente le digo a la otra persona, yo te perdono por eso, entonces yo me siento mejor persona ante los ojos de los demás. Y estas son razones equivocadas. Cuando yo realmente quiero perdonar a esa otra persona por lo que pasó, es porque realmente yo siento que necesito dejar esto a un lado para yo poder continuar con mi vida, ¿verdad? Y el hacer ese ejercicio de perdonar nos libera. ¿Por qué? Porque es soltar esa mochila pesada de cosas que hemos traído de muchos años atrás o de muchos momentos atrás, y nos podemos sentir más livianos, dejamos de culpar a los otros por las cosas que hacen y empezamos a ser más conscientes de yo cómo me siento con esas cosas. Y a veces no es necesario ni siquiera de hablar con la otra persona y decirle, mira,
yo te perdono por eso que hiciste y aquello y lo otro. No, simplemente hago el ejercicio conmigo misma de dejar de darle tanta importancia a eso que pasó, a lo que el otro dijo o hizo, o a la situación como tal, y empiezo a sanar y a dejar eso de lado en mi vida. ¿Por qué? Porque si no, mi corazón se va a ver bastante afectado y nos va a terminar lastimando muchísimo más. Para terminar, quiero dejarles este versículo bíblico que está en Proverbios 17:9, que dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y este de los amigos podemos ponerlo en muchos otros contextos. Nos divide a la pareja, divide a los hijos, divide a los padres con los hijos, divide a muchas otras cosas, ¿verdad? Pero cuando nosotros perdonamos y realmente perdonamos esa situación de corazón, es como si, no sé si a usted le ha pasado que de pronto tiene un tomate o una manzana, alguna verdura que te está dañando y usted la tiene con las otras verduras o con las otras frutas o lo que sea. Y con el paso del tiempo usted ve que ese que está dañado empezó de pronto a dañar al que está al ladito y como que esa cosa se va empezando a extender y va dañando a todas las otras verduras. Así es cuando en nuestro corazón hay una herida abierta de un daño, ¿verdad? Que se pasó, de una situación que nos lastimó y que no se ha hecho el proceso de sanar, de retirar de pronto ese veneno, de empezar a curar y de restaurar esa herida hasta que sane. Nuestro corazón, ahí se va acumulando todas esas emociones negativas que sentimos frente a esa situación y se va empezando a dañar todo lo que está ahí en nuestro corazón. Entonces, cada nueva experiencia, cada cosa positiva que viene a nuestra vida va a estar mitigada por esas cosas feas de pronto que sentimos en nuestro corazón y que están ahí arraigadas. Entonces no nos permitimos ver lo bueno y lo agradable que viene a nuestra vida. Pero si nosotros entonces hacemos el trabajo de empezar a quitar eso malo, ¿verdad? De empezar a restaurar, de empezar a borrar y de hacer el trabajo de realmente quitar todo eso negativo que sentimos y que está arraigado en nuestro corazón, entonces cuando vemos las nuevas cosas que vienen a nuestra vida, podemos verlas desde una perspectiva diferente. Cuando nosotros perdonamos y realmente lo hacemos de corazón, podemos sembrar una semilla del amor. Y estamos cuidando ese corazón para que siempre pueda dar algo bueno, algo agradable delante de Dios. Pero si yo tengo esa tierra en mi corazón mala y yo pretendo venir a sembrar una semilla buena, ¿verdad? Pues no se me va a dar porque toda la tierra está dañada, está árida, no va a germinar nada bueno de ahí. Pero si yo la cuido, yo la riego y yo permito que ese corazón esté adecuado para yo venir a sembrar esa semilla, entonces me va a florecer un arbolito súper bueno, súper bonito, y yo eso lo puedo compartir con las demás personas. Mientras tanto, no voy a poder, ¿verdad? O lo único que podemos dar a los demás es eso dañado, es eso podrido. Y eso es lo que no podemos permitir, que terminemos compartiendo a los demás esas cosas que nos han herido a nosotros, más que las cosas buenas y lo que Dios quiere para nuestra vida. Familia, realmente espero que este mensaje te haya servido, que pueda ser de pronto una señal para que empecemos a trabajar el perdón en nuestra vida, que no esperemos que las personas que nos lastimaron vengan a nosotros a pedirnos perdón, sino que nosotros podamos hacer el ejercicio de perdonar esas cosas primero. Si te gustó este mensaje, te invito a que le des me gusta, que lo compartas con alguna persona y nos dejes ahí tu comentario de qué otra cosa te gustaría aprender en estos espacios. Espero nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad.